a Dios por cada uno de los miembros de esta casa que aquí han venido para adorar el nombre de Dios. Mire, no hay mejor manera de empezar la semana que empezarla en la casa de Dios. Amén. Tomen su lugar, gracias. Tomen su lugar, estamos muy contentos porque estar en la casa de Dios es un oasis. Aquí venimos a cargar pilas, venimos a escuchar una palabra de Dios para poder salir edificados con una palabra, con un rema, con una palabra profética para poder enfrentar una semana. De hecho, estamos iniciando una nueva semana y la mejor manera de iniciarla es estando en la casa de Dios. Amén. Estamos hablando, estamos preparándonos para edificar nuestra nueva casa. Es uno de los retos más grandes que Dios está dando a esta iglesia. El primer reto fue poseer la tierra. Gracias a Dios, Dios nos permitió a través de los años estar comprando pedazos de tierra hasta que ahora ya estamos listos para poder enfrentar ese reto y ese desafío de Dios. Y la clase pasada nosotros hablamos enfrentando los retos y los desafíos de Dios, que era concerniente a poseer una tierra y luego edificar la casa de Dios, tal y como Dios se lo dijo a la nación de Israel. Ahora vamos a aprender que cuando Dios le da a su pueblo retos, proyectos y grandes desafíos, primero los tiene que pasar por un proceso. Diga conmigo, proceso. Los procesos son muy importantes porque los procesos nos preparan, los procesos nos maduran, los procesos obviamente se lleva tiempo y nosotros que sabemos que Dios es un Dios de orden y todo lo que Dios hace lo hace decentemente y en orden. En otras palabras, todo lo que Dios hace lo hace a través de los, dígalo fuerte, procesos. Cuando Dios hace algo, siempre lo va a procesar. Y antes de que Dios te entregue la tierra y antes de que Dios te permita edificar, sea una casa, sea los locales para tu negocio, sea levantar, construir una tremenda empresa, todo es resultado de un proceso. Un buen matrimonio. Uno dice, ay, qué bonito matrimonio tiene el hermano, la hermana fulana de tal. Oh, pero detrás de ese lindo matrimonio que lleva 30, 40 años de casado, ¿qué hay atrás de eso? Un proceso. Se llevó años, se llevó lágrimas, se llevó sacrificio, se llevó disciplina, se llevó perseverancia. ¿No es cierto? ¿No es cierto? El día de hoy los jóvenes se casan, pasan unos días y ya quieren separarse. Porque dicen, ay, es que el matrimonio es duro. Es la cosa más hermosa. Claro que también el matrimonio tiene sus disciplinas, pero hay que entrarle a los procesos. Uno a veces ve una empresa hermosa, construida, llena de éxito. Uy, decimos, mira nada más qué suertudo el hermano o la hermana. No, no es suerte. El levantar un buen negocio, una gran empresa, consolidar una profesión de éxito, ¿te va a llevar qué? Te va a llevar un tiempo de procesos. Y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que aprender. Las grandes iglesias, los tremendos cuerpos de Cristo que se levantan en una ciudad, no es de la noche a la mañana. Todo es parte de un ¿qué? Proceso. Y los procesos nos ayudan
a sacar productos terminados, productos con una tremenda excelencia y productos que van a bendecir a la humanidad. Eso es el resultado final de un proceso. Saca productos terminados con alta calidad de excelencia que van a bendecir a todo el mundo. ¿Me estoy explicando? Ahora, lo que no es parte de un proceso, o hay personas que se salen del proceso, hay a veces jóvenes que dicen, ay, no aguanto, es fuerte, abandonan el estudio, abandonan el trabajo, abandonan la familia. Obviamente que no van a terminar sus procesos, y todo lo que no es parte de un proceso no sirve. Amén. O sea, todo lo que no es parte de un proceso no funciona bien. A veces hay tanto cosas como personas defectuosas que uno dice, bueno, ¿y por qué tanto defecto? Lo que pasa es que esa cosa o esa persona o ese matrimonio o no sé, esa iglesia no quisieron ser parte de un proceso donde se lleva tiempo, donde se lleva disciplina, donde se lleva formación, paciencia, y se desesperaron y se salieron del proceso. Entonces tenemos que entender que antes de que Dios te entregue la tierra prometida, amén, la tierra prometida puede ser una familia, puede ser un matrimonio, puede ser terrenos, pueden ser casas, puede ser profesión, negocio, etcétera. O antes de que Dios te permita que edifiques y termines cosas grandes, como en este caso el pueblo de la nación de Israel edificó una casa gloriosa, forrada de oro, de plata, de piedras preciosas. O sea, antes de que uno pueda entender los éxitos, tenemos que ver los procesos. Mientras más grande y fuerte es la victoria, la conquista, el éxito, significa que el proceso fue llevado en tiempo y forma, y que al final, obviamente, lo que salió como resultado de un proceso, salió un producto terminado con altas normas de calidad, de excelencia, y que como resultado va a bendecir al mundo entero. ¿Estamos, iglesia? Esta iglesia es resultado de procesos, ¿verdad? Porque si no hubiese muchas, sí, bebé, mi casa aquí 100 kilómetros a la redonda. No sé si me explico. O sea, si, como dijo alguien, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué, IBB Mi Casa, hemos llegado hasta este punto? Porque hemos aguantado, hemos soportado, hemos estado dispuestos a pasar por un proceso donde Dios nos ha permitido llegar a este lugar, consolidarnos. Yo a veces pienso, viendo el recorrido, el proceso por el cual Dios nos ha permitido pasar como iglesia. Estuvimos un tiempo en la 2 Norte, luego otro poquito de tiempo ahí en el Salón Bugambilias, luego 2 años en el Cine Reforma, y luego nos trajo aquí donde ya pasaron varios años, y yo me preguntaba ¿por qué? Lo que pasa es que la iglesia tenía que ser consolidada, la iglesia tenía que ser afirmada, y entonces Dios nos trajo acá donde nos pudimos consolidar como cuerpo, como iglesia, y ahora Dios nos está preparando para la etapa final, pasarnos a nuestra nueva casa, iniciar una nueva casa. Pero obviamente antes de iniciar la nueva casa teníamos que poseer la tierra, y a través de varios años Dios nos permitió estar comprando partes y partes de terreno, hasta que ahora, bueno, tenemos por la gracia de Dios donde poder comenzar nuestra nueva casa. Pero todo es resultado de, diga conmigo, procesos. Amén.
todo lo que funciona bien en la vida es porque fue procesado. Todo lo que funciona bien es porque fue parte de un proceso. Entonces, ahora, hablando de la nación de Israel, cuando Dios le da a su pueblo retos, proyectos y desafíos, primero los va a pasar por procesos. Y vamos a ver cómo Dios procesó a la nación de Israel. Primer parte del proceso. Número 1, primero Dios los libera de la esclavitud. Cuando Dios va a hacer algo grande con su pueblo, bueno, Él tiene que comenzar por cortar las cadenas, por derribar los muros, por abrir las cárceles, a romper o pudrir los yugos de iniquidad que tienen cautivo a su pueblo. Entonces, mientras una persona esté cautiva, no puede hacer gran cosa. Entonces, en primer lugar, la primer parte del proceso, hablando de la nación de Israel, Dios primero los libera de la esclavitud. Y a mí me encanta un versículo que es el Salmo 126, versículo 1, donde nos habla claramente cómo Dios libera al pueblo y entonces el pueblo tiene la libertad de soñar, tiene la creatividad para emprender grandes cosas, sueños, anhelos, deseos, metas, objetivos, ¿verdad? Todo como resultado de que hay un ambiente de libertad. Dice la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios, dígalo fuerte, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Libertad para qué? Para que tú, mi amado hermano, hagas, alcances, cristalices, logres lo que tú desees, lo que tú quieras, porque tienes la libertad y libertad es poder. La libertad que nos da Dios es el poder y la autoridad para concretar y consumar grandes proyectos, sea en el contexto espiritual o sea en el contexto material. Si hay cristianos libres, si hay familias libres, si hay matrimonios libres, si hay una iglesia libre, ¿qué va a hacer la iglesia? Grandes cosas. Por eso dice la palabra de Dios, en Dios haremos proezas. Diga conmigo, en Dios haremos proezas. Las proezas no las puede hacer un cautivo. Las proezas no las puede hacer una persona que está esclavizada en su mente, que está esclavizada en su corazón, que está atada en su voluntad. Y saben una cosa, cuando el diablo nos ata, cuando el mundo nos ata, cuando los deseos de la carne nos atan, te digo algo, en el terreno espiritual, si tú estás atado, tú no vas a poder hacer grandes cosas, ni para ti mismo, ni para el bien de tu familia, ni para la gloria de Dios. Porque las ataduras te cancelan la creatividad. Las ataduras te matan el deseo. Te matan los anhelos. Te matan las ambiciones. Y estoy hablando de ambiciones en el buen contexto, en el buen sentido de la palabra. Una persona que está atada no sueña. No tiene anhelos, no tiene sueños, no dice vamos a hacer esto, vamos a lograr esto, vamos a alcanzar esto, en el nombre de Jesús vamos a hacer proezas. No puede decirlo, porque dentro de su corazón, dentro de su voluntad y de su espíritu, ¿hay qué? Hay ataduras. Y entonces, si Dios te va a preparar para los grandes retos, grandes proyectos y grandes desafíos, primero tiene que liberarte. Primer parte del proceso. Dios libera a su pueblo. Mira lo que dice la palabra. En Salmo 126:1 dice la palabra: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, y dice, seremos como ¿qué? Seremos como los que sueñan. Nuevamente, cuando Dios te saca de esclavitud, y fue lo que Dios hizo primeramente, Faraón es tipo de Satanás, Egipto tipo del mundo, el pueblo de Israel tipo de la iglesia.
Entonces, si Dios va a hacer algo grande con nosotros, primeramente va a romper las cadenas de Egipto, va a romper los yugos de esclavitud del mundo. Y entonces dice la Biblia, vamos a ser como los que sueñan. Los más grandes soñadores, los más grandes hombres de sueños, de proyectos, de metas, de objetivos. ¿Quiénes deberían de ser? Diga conmigo, los cristianos, los hijos de Dios. Deberíamos ser los más soñadores, los más emprendedores, los que tuviésemos más planes. Ay, le estoy hablando a una iglesia cautiva o a una iglesia libre. Porque digo, los más grandes emprendedores, yo pensé que toda la iglesia iba a decir amén, gloria a Dios. Creo que hay que liberar a algunos de ustedes, porque han dejado de soñar. ¿Dónde están esos deseos que tenías cuando recién te convertiste a Cristo? Ay, vamos a ganar almas, sí, le voy a hablar a mi familia, le voy a hablar a mi compadre, a mi comadre. Y tenías tantos deseos. Pero otra vez el enemigo puso sus manos sobre tu vida, mandó a sus demonios y comenzó otra vez a atarte. Porque el diablo dice, está bien, eres salvo, ya no te puedo quitar la salvación, pero si lo que sí te puedo quitar es las ganas de emprender, las ganas de lograr, las ganas de hacer algo para la gloria de Dios y para la bendición de ti mismo. Y entonces el enemigo te manda a sus demonios para cautivarte, esclavizar tu mente, esclavizar tu voluntad, esclavizar tu corazón, esclavizarte y atarte espiritualmente para que no te puedas mover en el terreno espiritual. ¿Cuántos necesitan ser liberados? En algún área de tu vida yo creo que necesitas ser liberado. Señor, levanta tu mano, dile: Señor, Padre del cielo, Padre de gloria, yo necesito ser liberado en algún área de mi vida. Señor Jesucristo, por tu sangre, la sangre de Cristo rompe cadenas. La sangre de Cristo me da libertad, y la unción de tu Espíritu Santo pudre los yugos de iniquidad. Amén. Wow. Dice la palabra de Dios, Dios quiere entregarle a su pueblo proyectos y les quiere entregar a su pueblo también grandes desafíos. Pero dice Dios, primero tengo que liberarlos, porque ningún esclavo, nadie que es esclavo en el terreno moral o espiritual, puede hacer cosas grandes para Dios. Y una de las primeras manifestaciones de que tú eres libre, una de las primeras manifestaciones de que tú te estás moviendo en la libertad con la cual Cristo te hizo libre y en la libertad gloriosa del Espíritu Santo, una de las primeras evidencias es que tú vas a servir a Dios. Viene Dios y le dice a Moisés, Éxodo 8:1, dice la palabra, Dios le está hablando a Moisés, mandándolo con Faraón, y dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Otra vez, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. ¿Cuál es la evidencia de que tú estás caminando en libertad? Que le estás sirviendo a Dios. Hay en tu célula, o estás discipulando o te están discipulando, ¿verdad? Vienes aquí a la iglesia, ¿verdad?
te pones el chaleco y con mucha pasión le dices a tu asesor: nos toca servir, ¿a dónde me pone? No me importa dónde, porque yo vine a servir a Dios. Y luego entre semana allá en tu casa tienes abres una casa de vida, invitas a tus conocidos para compartirles de Cristo. O sea, en todas partes tú estás emanando tu libertad en Cristo, y esa libertad se manifiesta en servir a Dios. Por eso viene Moisés con Faraón y le dice: deja ir al pueblo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que le sirva. ¿Cuántos aquí le están sirviendo a Dios? Tienen casas de vida, están discipulando, están ganando almas, están consolidando, se ponen el chaleco gris, rojo, verde, no sé cuál, pero dice, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, porque esa es una de las cosas más grandes y hermosas que nos da la libertad, el anhelo y el deseo de servirle. ¿A quién? Servirle a Dios. Primer parte del proceso: Dios te saca de la esclavitud. Segunda parte del proceso, viene la segunda parte del proceso, y en segundo lugar, Dios tiene que pasar a su pueblo por un desierto. Y uno se pregunta: ¿era necesario? Mira, los judíos sufrieron 430 años de esclavitud. Era necesario, ya los sacó de Egipto, del mundo, los liberó, los limpió, los sanó, los ungió, y luego los mete a un desierto 40 años más. Uno se pregunta: ¿era necesario esto? Sí. La respuesta es sí. Los desiertos no son malos. El desierto representa la prueba. El desierto representa la crisis. El desierto representa el día malo, que la Biblia dice, habla del día malo. ¿Pero es necesario? La respuesta es sí. Porque los desiertos te van a desintoxicar. Los desiertos te van a purificar. Los desiertos van a sacar lo que tienes en tu corazón, ¿verdad? A veces pensamos que hay oro y no hay oro, hay cobre. Por eso dice: sacó el cobre. Cuando sacamos el cobre? En los desiertos, en el momento de prueba, sacamos de lo que estamos hechos. Y entonces Dios dice: bueno, como mi pueblo estuvo tanto tiempo en el mundo, en la carne, en Egipto, pues vienen un poquito tóxicos. ¿Y qué voy a hacer? Dios, a través del desierto, dice: los voy a desintoxicar, los voy a purificar. Y entonces los mete 40 años. Dice la palabra de Deuteronomio 8:2. Miran, lean conmigo para darnos cuenta que los desiertos no son malos. Tenemos que dar gracias a Dios por los desiertos. Tenemos que bendecir a Dios por las pruebas. Amén. Bendeciré a Jehová en todo. Bendice a Jehová en las pruebas. Dad gracias dale gracias a Dios por los desiertos. Mira lo que dice la palabra, Deuteronomio 8:2, dice la palabra: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído. ¿Quién? ¡Wow! No es que el diablo te llevó al desierto, no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Cristo ¿a dónde? Al desierto, para tener su tiempo de prueba. Para que ahí en el desierto aprendiera a buscar a Dios, a clamar a Dios, a depender del Espíritu Santo, a sacar toda la Biblia que había metido. Por eso Cristo le sacó al diablo la Biblia y le dijo: escrito está, y el diablo tuvo que huir. Los desiertos son necesarios. Diga: los desiertos son necesarios en mi vida. Por más crudos que sean, hay una bendición a través del desierto. Dice la palabra: y te vas a acordar de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte,
para saber lo que había donde en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. A veces Dios está permitiendo desiertos en las finanzas. Y amados, en la pandemia muchos de nosotros pasamos desiertos en las finanzas. ¿Es malo? No. Te ayuda a administrar bien, te ayuda a valorar lo poco que tienes. Algunos pasaron desiertos en la salud. Pasaron desiertos y sentían que se morían y sentían y clamaban y le decían al Señor: por esta, que si tú me das la vida, ahora sí te sirvo, ahora sí me compongo, ahora sí me alineo. ¿Los desiertos son malos? No. ¿Sabe? El propósito del desierto siempre es llevarte más cerca de Dios. Los desiertos es para que cada uno de nosotros aprenda a caminar con Dios. ¿Sabes? Es en el desierto donde pactamos con Dios. Es en los desiertos donde nos comprometemos con Dios y hacemos promesas. Y Señor, si tú me libras de esta, yo me consagro a ti. Yo hago esto, yo hago lo otro. Los desiertos no son malos. Entonces Dios, por esa misma razón, pasa a su pueblo por el desierto, porque es en el desierto donde revelamos lo que tenemos en nuestro corazón. Es en el desierto de las pruebas donde Dios nos santifica, donde nuestras motivaciones, hay tantas motivaciones que tenemos que están mal, están torcidas. Y es en el desierto donde Dios corrige nuestras motivaciones y donde nos alinea. Dios nos alinea en el desierto conforme a su corazón y a la guianza de su Espíritu Santo. Y una cosa es segura: nadie puede alcanzar los retos y los desafíos que Dios tiene para tu vida a menos de que nos pase o nos procese por un desierto, donde tu carácter va a ser formado, donde tu carácter va a ser templado, para que así podamos cristalizar los sueños de Dios. Así es que bendice a Dios por los desiertos. Algunos ya pasaron, otros están en medio y otros apenas van a pasar los desiertos. Bendice a Dios, ¿verdad? Alaba a Dios, porque los desiertos es parte ¿de qué? De los procesos. Número 1, primer parte del proceso, Dios te libera. Número 2, viene el desierto, donde Dios te va a purificar. Número 3, la tercer parte del proceso para que estemos preparados para los grandes retos y desafíos de Dios, es la guerra. Dios, después de que pasaron por el desierto, ¿qué hace Dios? Le dice a su pueblo: ¿saben qué? Ahí está el Jebuseo, el Cananeo, el Jebeo. Ahí están naciones grandes. Ahí están los gigantes. Prepárense para la guerra. Y Dios les tiene que cambiar la mentalidad a su pueblo. Una mentalidad que traían pasivos, de ladrilleros, a guerreros conquistadores. Amado hermano, tú, de verdad, si tú quieres alcanzar los retos que Dios ha puesto en tu corazón, los anhelos y deseos de tu corazón, tenemos que entrar en guerra espiritual. No podemos cristalizar los sueños de Dios en nuestra vida a menos de que tú y yo estemos dispuestos a entrar en la guerra. A veces pensamos que las grandes victorias se ganan en la pasividad. No. Las grandes victorias se ganan en medio de las batallas. Tienes que mancharte. ¿A qué huele un guerrero? A ver, ¿a qué huele un guerrero? Un guerrero huele a victoria, pero también huele a qué. Un guerrero tiene que ensuciarse las manos.
tiene que llenarse de sangre. Un guerrero tiene que entrarle a los trancazos. Y estoy hablando todo en el contexto espiritual. Un guerrero tiene que sacar la espada. El miedo, el temor, no, eso no es parte. Porque si tú tienes miedo y temor, antes de entrar a la batalla ya te mataron. Por eso los cobardes en el reino de Dios nunca ganan. El Señor dice claramente a Josué, ¿sabes qué? Tienes que llevar a este pueblo a la guerra. Y mira lo que dice la palabra de Josué 10, capítulo 10, versos 7 al 8. Dice la palabra, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo ¿de qué? ¿Todo el pueblo de qué? Amado, el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de guerra. Desde que tú te conviertes, mi amado hermano, muchos ni se dieron cuenta, pero desde el momento en que nos convertimos, se inició una terrible batalla contra tu vida. El apóstol Pedro lo dice claramente, hermanos, nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, desde que tú te convertiste a Cristo, te diste cuenta o no te diste cuenta, entramos en una guerra encarnizada, hablando espiritualmente, contra demonios. A veces piensas que tu lucha es contra tu esposa o tu esposo. No, no, no. Tu lucha no es contra tu esposa ni contra tu esposo. Es contra los demonios que están operando atrás de ellos. Ay, es que tengo luchas con mi hijo. No, no es con tu hijo, no es con tu hija. Es con los demonios que el diablo le asignó. Ay, es que tengo problemas en las finanzas. No, 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 tus problemas no son con las finanzas, son con los demonios que te están robando la provisión. Ay, iglesia santa. ¿Me estoy explicando? Es que, pastor, me de salud ando mal. Tú no te das cuenta, tú piensas que es tu cuerpo. No, hay una guerra espiritual demoníaca de demonios que quieren robarte tu salud. Entonces dice el apóstol Pedro, ¿sabes qué? Prepárate para la guerra. Y por eso el apóstol Pedro habla de toda la armadura que debe tener el hombre de Dios, la mujer de Dios. Amén. O sea, tú no puedes iniciar un día cantando una canción de Paquita la del barrio. Tú no puedes iniciar un día, pues ay, a ver qué tal, cómo me va, Señor, échame tu bendición. No, tú tienes que iniciar un día de rodillas, adorando a Dios, leyendo la palabra y poniéndote en las manos de Dios y vistiéndote toda la armadura de guerrero. ¿Por qué? Porque si no, ese día eres carnada de los demonios. Ese día eres carnada del diablo. Es que realmente hemos perdido el concepto de guerra. El cristiano hoy inicia un día como los demás, sin oración, sin adoración, sin palabra. Te digo una cosa, a mí me asombraría que un 80, si no es que un 90% de cristianos inician un día sin palabra, inician un día sin adoración, inician un día sin oración. ¿Sabes por qué? Porque no están conscientes de que estamos en una guerra y en una batalla espiritual. Y que para que nosotros lleguemos a esas grandes conquistas, a esos grandes proyectos que Dios nos ha dado, la batalla es diaria. Amén. La batalla es diaria. Si los servidores me ayudan con los niños, se los agradezco. La batalla es diaria, amados. Nosotros no podemos darnos el lujo de que ay, voy a tener unas vacaciones espirituales. Y cuando nosotros pensamos en vacaciones espirituales, no asisto a la iglesia, no asisto a mi célula, no me disipulo, no oro, no leo.
¿Me estoy explicando, amada iglesia? Y entonces, amado hermano, el diablo te tiene donde él quiere. No tienes el escudo de la fe, no tienes la coraza de justicia, no tienes el cinto de la verdad, no tienes el yelmo, el casco de la salvación, la espada del Espíritu. ¡Pah! La Biblia está toda llena ahí de polvo y de telarañas. No tiene la espada del Espíritu. ¿Saben que la nación de Israel, parte de su cultura es la guerra? Por eso usted escuchará del famoso, ¿cómo le llaman lo que tienen arriba? ¿El arco o la coraza? El escudo, el domo de hierro, el famoso domo de hierro. ¿Sí sabían ustedes? Todas las naciones enemigas que están alrededor de la nación de Israel lo bombardean noche y día. Pero difícilmente una bomba o un misil o lo que le quieran lanzar al pueblo difícilmente llega, porque tienen el domo de acero, que es una coraza. En el año 2000 que estuve allí en la nación de Israel, nadie me lo platicó, las jovencitas, a ellas no les perdonan el servicio militar en Israel, tienen que hacer su servicio militar, no recuerdo bien si son de 4 a 5 años, literal, se meten de lleno al ejército, les enseñan a desarmar, a armar, a tirar, literalmente las preparan para la guerra. Jovencitas ahí andaban con su metralleta, como sin nada, porque el pueblo de Israel tiene una cultura ¿de qué? De guerra. Y nosotros los cristianos tenemos una cultura de día de campo, de vacaciones. Por eso nos va como nos va a veces. Y el diablo te tiene bien ahí con cachetadas guajoloteras, te tiene ahí bien pisoteado, bien malherido, y ya muchos ya se acostumbraron. Pero no, mis amados hermanos, queremos lograr las grandes victorias, cristalizar los sueños de Dios. ¿Sabes? Cuando yo digo de los sueños de Dios, no estoy hablando solamente de ganar almas, de edificar la iglesia, establecer el reino. No solamente estoy hablando de eso. ¿Sabes? Los sueños de Dios es cuando Dios te pone en tu corazón algo que va a bendecir tu propia vida, va a bendecir la vida de tu familia, va a bendecir la vida de la iglesia también, obviamente, por supuesto, pero va a bendecir la vida de muchas personas. Yo le preguntaba a un siervo, a un hermano, le digo, ok, vas a abrir ese negocio, dime para cuánta gente, cuántos, ¿cómo le llamamos? ¿Cuántos empleos vas a abrir? Y la persona me decía, no sé, posiblemente 200, 300, 400 empleos voy a abrir. Le digo a este siervo, ¿sabes que ese es un sueño de Dios? No es tuyo. Porque cuando Dios nos da sus sueños, los sueños de Dios es para bendecir a mucha gente. Y hay sueños que Dios te ha puesto, no son fáciles. Los sueños de Dios no son fáciles. ¿Quién te dijo que son fáciles? Los sueños de Dios son grandes, sobrenaturales e imposibles. Otra vez, los sueños de Dios, si son tuyos, son posibles. Si son de Dios, son imposibles. Y por esa razón, dice Dios, tienes que prepararte para la guerra. Amén. Sí. O sea, ¿por qué no alcanzamos esos sueños? Número 1, estamos atados. Número 2, no queremos los desiertos. Y número 3, no queremos entrar ¿a qué? A la guerra, a la batalla. Pero dice Dios, le dice a Josué, mira, por favor, ve conmigo en el pasaje. Dice, subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo ¿de qué? De guerra con él.
Y todos los hombres ¿qué? ¿Cuánto han escuchado que los cobardes ganan? ¿Cuándo han escuchado que el de doble ánimo, ay, es más que vencedor el de doble ánimo? El que te dice sí hoy y mañana te dice no. ¿Cuándo han escuchado eso? Que el medroso conquista, que el pasivo es más. No. Dice la palabra de Dios, el reino de los cielos sufre ¿qué cosa? O sea, ¿hay guerra? Claro que sí, hay guerra. El enemigo no quiere que tú sigas adelante en el negocio. El enemigo no quiere que abras, que logres ese proyecto. El enemigo no quiere que alcances tu carrera, que saques tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado. El enemigo no quiere, porque esos son sueños de Dios que no solamente van a bendecir tu vida, sino van a bendecir la vida de mucha gente. Y hay una guerra. Y tú tienes que tomar las armas de Dios. El apóstol Pablo dijo, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Toma las armas que Dios te ha dado. Toma la espada de dos filos. Toma la oración. Toma la adoración. Éntrale a la batalla. Esas cosas locas que Dios te puso en tu mente, en tu corazón. Mira, si son grandes son de Dios. Si son pequeñas, son tuyas. Amén. Si son posibles, son tuyas. Si son imposibles, son de Dios. Pero se logran a través de la guerra, a través de la batalla espiritual. Amén. Los proyectos, por más grandes que sean y por más inalcanzables que sean, siempre son más pequeños que Dios. ¿Sí? ¿Y quién camina contigo? ¿Quién está contigo? Mira, me encanta lo que sigue diciendo el versículo 8. Dice la Biblia que en el 7 que subió Josué y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres ¿qué? Valientes. Verso 8. Y Jehová dijo a Josué, pon tu nombre. Jehová dijo a Samuel. Jehová dijo a Víctor. Jehová dijo a María. Amén. Aquí hay guerreros. Gloria a Dios. Dice, Jehová dijo a Josué, no tengas ¿qué? No tengas temor. No tengas temor de ellos, porque yo los entregaré en tus manos y ninguno de ellos prevalecerá contra. Ahí está, amados, es cierto. Dios dice, no te vas a librar de las batallas, no te vas a librar de las guerras. Tu vida tiene que ser una vida constante. Tienes que hacer de tu vida una cultura de guerra, de batalla, de lucha. Los más luchones, ¿quiénes deben de ser? Los hijos de Dios, los cristianos. No te des por vencido, no tires la toalla. Si la tiraste, recójala y vamos a entrarle, porque los enemigos, escrito está, ningún enemigo prevalecerá contra ti. Mira, hay una promesa de Dios. Dáselo fuerte. Hay una promesa de Dios. Fíjate el poder espiritual con el cual Dios empodera a sus hijos. Tú ni te has dado cuenta, mi amado, pero esto es una gran verdad. A veces te sientes pequeño cuando eres muy grande delante de Dios. A veces te sientes tan frágil cuando Dios te ha empoderado. Levanta tu mano y di conmigo, Dios me ha empoderado con la sangre de su Hijo y con la unción de su Espíritu Santo y con las preciosas y grandísimas promesas. Dios me ha empoderado. Dios me ha revestido de poder y autoridad sobre mis enemigos. Dice la palabra de Dios, por un camino saldrán contra ti y por 10 huirán. Ay, bendito Dios, mira qué empoderamiento. Mira,
Cuando la palabra de Dios nos habla de los guerreros que tenía David, dice que las caras de esos guerreros eran como leones. Dice que eran ligeros como las gacelas. Dice que sus manos eran diestras, eran ambidiestros para tirar con piedra. Imagínate aquí un montón de piedras y con las dos piedras tiraban, con ambas manos tiraban piedras. Hay un empoderamiento de Dios sobre tu vida. Escúchame bien, amado. Hay poder espiritual, hay autoridad espiritual de parte de Dios sobre tu vida. Si eres hijo de Dios, dice la palabra del Señor, 1 hará huir a 1000 y 2 hará huir a 10,000. 1 hará huir a 1000 y 2 hará huir a 10,000. Levanta tu mano y di conmigo: hay poder de Dios, hay autoridad de Dios, hay empoderamiento de Dios, hay unción de Dios sobre mi vida. Soy más que vencedor. No temeré, no me acobardaré. Si mis enemigos salen contra mí, por un camino saldrán y por 10 caminos huirán. Porque el poder de Dios, la autoridad de Dios reposa sobre mí. Soy un guerrero de Dios. Soy un guerrero investido por el poder de Dios. Amén. Qué lindo. Dios te dice: levántate. Deja tu pasividad. Escúchame. Dios te dice: levántate. Ahí enfrente de ti está una tierra que Dios te ha prometido. Esa tierra prometida puede ser tu profesión, tu maestría, tu negocio, la empresa, el trabajo, la familia, esa generación poderosa de hijos que Dios está levantando. Yo no sé. Hay una tierra prometida esperándote. Y después vas a edificar. ¿Qué vas a edificar? Lo que tú quieras. Porque después de que el pueblo entró a la tierra, comenzó a edificar la casa. Por eso nosotros vamos a edificar la casa de Dios. Y va a ser una casa la más hermosa, la más gloriosa que nunca Tehuacán ha visto. Porque Dios ya nos procesó. Dios ya nos pasó por procesos. Levántate. Así es que la cobardía se va en el nombre de Jesús. El miedo y el temor se va. El doble ánimo se va. El desánimo. No puede haber desánimo en los guerreros de Dios. Dios te llena con fe. Dios te da valía. Aunque el enemigo parezca grande, Dios es más grande que tus enemigos. Vamos, pueblo de Dios. Vamos. Huyan delante de